Muy bien. Estimados asistentes, gracias por su gentileza. El día de hoy tenemos a un invitado especial que es egresado de acá, de la Villarreal. Es filósofo de la Villarreal, ¿sí? También creo que es matemático de San Marcos, ahí Belén nos va a dar más detalles. Que nos va a explicar un fragmento o unas ideas interesantes de su libro que se llama Las 5 esquinas de la racionalidad, ¿ya? Del Fondo Editorial Ipsian, ¿ya? Donde también hay un capítulo sobre la lógica andina o sobre la racionalidad andina que estamos explorando, conociendo. Muy bien. Entonces, a ver, Belén, por favor, preséntalo. José Luis Herrera Díaz se desempeña actualmente como profesor de matemáticas. Fue uno de los concursos de matemáticas de la Academia Pitágoras. Posteriormente ingresó a la San Marcos, UNFB y UNAM, Universidad del Callao, donde estudió matemática pura, filosofía y contabilidad respectivamente. Posteriormente ingresó y terminó los estudios de maestría en filosofía con mención en epistemología, nota 19 o 18.75 por ahí. Ha participado en numerosos congresos de filosofía regionales, nacionales, locales, etc. Su área de investigación es la lógica matemática. En el 2012 publicó Las 5 esquinas de la racionalidad y la poesía y el hombre. Ha escrito varios artículos publicados en revistas especializadas y le gusta cantar. Gracias. Bueno, recibamos con fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Sí, en efecto, las cosas han pasado. Bien, yo quisiera delimitar, en función de la claridad, cuando voy a hablar de la lógica andina, en qué sentido utilizo las palabras lógica, en qué sentido utilizo la palabra andina, para que se entienda con claridad qué estoy diciendo con lógica andina, que es un nombre compuesto. Si me prestan un ratito el plumón, doctor, me olvidado el mío. Entonces, por acá tornaré para este lado. Ya, bien, te seguimos, te seguimos. ¿Tienes ¿cómo se llama? Para borrar? Claro. Muchísimas gracias. Entonces tenemos así, ¿no? Voy a borrar aquí, rapidito. Lógica y el término andino. Bien. Por andino considero aquello que es relativo al ande. Relativo al ande. Es decir, aquello que tiene que ver con el ande, puede ser geográficamente, puede ser culturalmente, puede ser étnicamente. En este caso, tomo el término andino como referente al ande. No quiere decir, y quiero dejar todo claro desde el comienzo, que estoy hablando de las culturas prehispánicas, sino quiero decir que estoy hablando algo relativo al ande. ¿Y qué cosa, profesor, relativo al ande? El quechua, el aymara y el jacal, que son idiomas. Entonces, en este sentido tomo el término andino. Segundo punto, la lógica, ¿no? Por lógica se pueden entender muchas cosas. Se puede entender la razón. Algunos piensan que la lógica directamente es la razón. Otros pueden pensar que es la ciencia de la inferencia correcta, como el señor Francisco Miguel Quesada. Pero otros también pueden pensar que es estrategias y formas de pensar. ¿Qué es entonces la lógica? Yo la estoy tomando como un modo del uso de la razón. Entonces, en ese sentido, le estoy tomando el término lógica. No en otros sentidos, en el sentido de hallar fórmulas, no, sino como un modo de uso de la razón para resolver problemas, ¿no?, que pueda tener. Entonces, cuando hablo de lógica andina, ¿qué estoy diciendo? La lógica andina sería el modo de uso de la razón, que ha evolucionado o ha nacido o se usa
en el arte. Se usa en el arte. Así vamos delimitando nuestro campo, ¿no? Nuestro campo de trabajo. Entonces, en base a ello, voy a dar la lectura siguiente. Pero que me parece que es adecuado para ingresar a la temática que nos convoca. Tenemos lo siguiente, ¿no? Es un texto bastante laxo. Como iremos descubriendo, él posee una serie de características que realmente nos van a hacer reflexionar, que es justamente a lo que siempre está abocada la filosofía y la profesión en este caso. La lógica subyacente en la lengua quechua aymara. Dice así, en voz de primera: cada vez que tengo que escribir algo o debo hablar con alguien culto o expresarme ante el público, surge la misma interrogante: ¿estoy expresándome correctamente? ¿Estoy diciendo lo que pienso realmente? ¿Estoy metiendo la pata con esta frase? No es solo el imperio del qué dirán el que me preocupa, mi preocupación no es tan superficial, es solo que a veces pienso que no puedo comunicarme ni siquiera conmigo mismo. Algo de mí piensa y otro algo es el que habla. ¿Qué tal si aprendí a pensar de una forma y a hablar de otra? ¿Puede haber una transparencia entre lo que pienso y lo que digo? ¿Estoy condenado para siempre a esta bifurcación? La sociedad es cruel. Si te expresas mal, te critican de inmediato. Te tachan de ignorante o soez, te miran mal y se creen superiores a ti. Aun cuando no haya nadie que hable perfectamente, parece que la perfección es lo exigido, más aún en los círculos intelectuales. El filósofo Pietro me decía: hablamos como pensamos y pensamos como hablamos. Si tiene algo de razón, ¿cuánto de lo que realmente pensamos ocultamos o reprimimos? Seguro que mucho, y esto puede ser incluso inmoral o ilegal, pues nuestra sociedad acepta la libertad de pensamiento, pero ¿cuán libres somos si nos obligan a hablar de cierta forma? Los peruanos tenemos una forma de hablar que nos distingue. No hablo del nivel fonológico, sino del gramatical. Frases como "de la cola a su perro" son habituales y también son motivo de risa y sorna. Pero ¿por qué ha de ser así? ¿Por qué no son correctas? Bajo las reglas de la gramática española, estas frases son incorrectas, pero pensándolo bien, si ellas revelan una forma de pensar, ¿no sería ir contra la libertad del pensamiento el prohibirlas? Acá hay dos puntos. El primero es que nadie las prohíbe públicamente, pero la realidad es que discriminamos a la gente que habla así. La segunda es que nadie ha proclamado que ellas representen una forma de pensar, sino también moral, algo de nosotros en este lenguaje, y cuando hablo de él, pienso en mí mismo. Entonces quiero enfocar cómo acá el que está escribiendo está planteando el problema. No estoy hablando de una filosofía, no estoy hablando de una cultura, hablo de una experiencia. ¿Cómo es que hablamos? Y en ese hablar se descubre una forma de pensar que ha sido despreciada y ocultada. Ese es el planteamiento. Parece simplemente un análisis de la forma como decimos. La primera dificultad que se nos presenta es la enorme cantidad de, entre comillas, errores que tenemos al hablar. Por donde miremos, estamos lejos del ideal del libro de Martha Hildebrandt, El habla culta. Sin embargo, y gracias quizás a no haberme preocupado en pertenecer al grupo de los hablantes cultos, es que he podido notar cierto defecto, entre comillas, muy común en todo el Perú. Nosotros formamos frases tales como "del toro sus cuernos", "del rubén su mujer", "del campesino su hijo", etc. Para ser honestos, no soy el primero que lo noto, y es algo muy señalado por los lingüistas, y voy a aprovecharme de sus conocimientos para explicar el porqué de esta situación. Resulta que tanto en el quechua como en el aymara, y después diré también en jácaro, debe haber concordancia entre el genitivo de él con el posesivo de la tercera persona. Si alguien no se acuerda que es el genitivo, no se sienta mal. Resulta que estos estudios me enteré que es la palabra que indica posesión.
Si pensamos que la cantidad de gente en el Perú que habla quechua y aymara, o que tiene un padre familiar cercano que lo habla, no es sorprendentemente que esté en error, está muy difundido. Más aún, tal parece que la gente de la selva son quienes más lo usan. Solo hay que hablarlo con cierto dejo, ¿no?, de la selva su gente, para recordarlo. Así parece que tenemos en esta práctica un panorámico ejemplo del habla en el Perú. Los lingüistas llaman a este aspecto la norma, es decir, la costumbre en el uso de la oración, y consideran que revela aspectos sintácticos de la estructura del idioma. Pero bien pensado, en nuestro caso, revela aspectos sintácticos de por lo menos dos idiomas, el quechua y el aymara, y muy posiblemente más, si queremos explicar el fenómeno más generalmente. Bueno, pero como pronto veremos, no solo hay que saltar el aspecto gramatical, sino el problema lógico. En efecto, si deseamos estudiar este fenómeno, bien haremos en aislarlo, pero al aislarlo aparece como absurdo. Vamos por partes. Seleccionaremos un conjunto de frases: del perro su cola, de Rubén su mujer, del amigo del vecino, de la hija de Juana, la casa del padre de su tío. Son formas lingüísticas reales. No estoy hablando de algo que no hablamos, sino estamos hablando de un fenómeno totalmente cotidiano. Sale en la televisión todos los días personas que hablan así. O sea, eso es lo que somos. Así hablamos. Hablamos un quechua español, un español quechua. A primera vista se nota la diferencia en la longitud de las dos primeras con las segundas. No es esto un fenómeno despreciable, si tomamos en cuenta que es muy común en el libro de la gramática quechua, que nos dice que el quechua en la construcción del genitivo es tal que el elemento posesor puede estar en la relación de posesión con respecto a otro. De hecho, esta es la norma y no la excepción, ¿no? En el aymara, bueno, no cuesta gran esfuerzo de abstracción aislar ciertos elementos como del vecino de la, del padre de su, ¿no?, en la tercera y cuarta, y el perro de su. Voy a ponerlos para notar el punto que quiero señalar, ¿no? Entonces, quiero señalar lo siguiente en estas frases cotidianas de lenguaje. Una frase es la siguiente: del Rubén su mujer, por decir su esposa. Y también decimos, ¿no?, el amigo del vecino de la hija de Juana, por decirlo. Dice, a primera vista se nota la diferencia. Acá, en esta parte, aparecen relaciones. Pasa, por favor. Esta es una relación, ¿no?, del vecino de, del padre de. Pero en esta parte del perro su o del Rubén su, aparecen como sustitutos del nombre. Fíjense que son dos cosas que se usan bajo una sola regla en quechua, pero aparecen bajo dos formas en castellano. Acá aparece como relación y acá aparece como, digamos, el sujeto. Este es el sujeto del perro su cola. Entonces aparece de dos formas al traducirse en castellano. Dice, las primeras dos aparecen como relaciones de las últimas, en lugar de que en el castellano corresponde al sujeto. Esto último es llamado por dos razones. La primera es que en el quechua el sujeto es silente. ¿Qué significa que en quechua el sujeto es silente? Que el quechua no se pone en la oración, no se habla en la oración, pero todos saben de quién se está hablando. Este es un fenómeno lingüístico que nos expresa algo de la forma de pensar de la gente que usa el quechua. William Hurtado llega a decir que cuando aparece el sujeto es redundante. El amigo del vecino, el amigo presidente, nosotros hemos llamado, ¿no?, amigo presidente, así hablamos. Tal parece que los mismos elementos que vemos, y acá está lo que quiero señalar, los mismos elementos que vemos como relación, de alguna forma funcionan a la vez como sujetos. Estos funcionan como relación y a veces funcionan como sujetos. Y eso no es un fenómeno, es un fenómeno completamente diferente en castellano, porque en castellano los sujetos y las relaciones son dos cosas completamente distintas.
¿no? En el universo del castellano están aislados los sujetos de las relaciones. Y en el universo del quechua resulta que participan de la misma base. Ahí encontramos un elemento para pensar. Si esta separación es universal, ¿por qué en quechua se piensa de otra manera? Eso es lo que quiero señalar. Esto nos obliga a reflexionar sobre el quechua, porque el quechua nos pertenece además, y además porque es interesante. Porque si esto fuera universal en todos los idiomas, ¿qué está pasando en el quechua? O ellos están equivocados o son ilógicos, o hay algo realmente lógico que debemos pensar. Estoy señalando no una posición, venirles acá a decir, así esta es la verdad, sino estoy señalando un problema. Estoy planteando un problema. Eso es lo que vengo a invitarlos, a plantear un problema que pensar. El amigo es constructor, ¿no? El hijo del amigo de José, etc. Así lo que sugieren estas oraciones es que el elemento de la relación sirve a su vez como elemento para relacionarse. Las dos cosas. Entonces, en el quechua están de alguna manera integrados, ¿no? El quechua está acá el sujeto y la relación no están al menos tan separados. Acá hay algo medio extraño que debemos atender. El lingüista, ¿por qué no lo atiende? Porque el lingüista no tiene los elementos categoriales para hacer ese análisis. Hay que entender que nuestros lingüistas, que son brillantes, yo me apoyo en los lingüistas, algunas veces su formación viene de Occidente, donde el sujeto y la relación, el sujeto y la función son cosas distintas. Entonces él no tiene los elementos para pensar esta situación. No corresponde a los filósofos, en mi opinión. Esto, por supuesto, es una generalización y no debe esperarse que se cumpla exactamente en el lenguaje. Es solo lo que sugiere la evidencia. Hacia dónde ésta tiende. No faltará quien, sin embargo, pueda encontrar excepciones. Ahí justo incluso en nuestros ejemplos. Pero no debemos considerar esto un error. Son dos razones principalmente. La primera es que el modo de pensar de un pueblo no tiene que ser único. Cuidado. El modo de pensar de un pueblo no tiene por qué ser único. La forma yo no vengo acá a decir, como podría pensarse, que los andinos no pueden pensar así. Porque sí pueden. Y hay completo testimonio de nuestro pensamiento completamente lógico, y eso es una conquista humana. Pero no, lo que yo digo es que no es la única forma de pensar. Tenemos otros modos de uso de la razón. ¿Ya? Y todos los pueblos lo tienen, por cierto. ¿No? Acá tengo la cita. Sí se le ha hecho notar que en el periodo que va de 1300 a 1600 se pueden distinguir en Europa tres clases de actividad intelectual: la universitaria, la humanista y la artesanal. Al paso de los profesores universitarios practican la racionalidad escolástica de diferenciación y clasificación. Los hijos de los comerciantes y banqueros cultivaban la racionalidad cuantitativa, y los artesanos e ingenieros que buscan la causa de los fenómenos a fin de hallar las posibilidades de aplicar reglas de operaciones transformadoras practicaban la racionalidad operativa. Esto viene de estudios de la mentalidad de Europa. ¿Cómo estás? ¿De dónde se desprende que la oración quechua aymara no tiene por qué reflejar un solo modo de pensar? La segunda es que en quechua el sujeto suele estar silente, no ausente, que sería una cosa radical, sino silente. Entonces tenemos así. Entonces, ¿por qué es interesante, profesor, que usted diga que no esta forma de pensar y esta forma de pensar sobreviven juntas? Esto se debe, es interesante porque previamente yo he definido la lógica como un modo de uso de la razón, pero no como el único modo de uso de la razón. Los seres humanos pueden usar la razón de más de una manera. Por cierto, ese es un fenómeno psicológico, ¿ya? No recuerdo ahorita el autor, pero los psicólogos han llegado a determinar, por ejemplo, que si alguien está todos los días haciendo compras y ventas, cuando llega a su casa sus relaciones que son personales, podría también tratar de comerciar, entre comillas, con su pareja. Porque todo el día está pensando así, está comprometido con esa forma de pensar transaccional.
Entonces sería un cambio muy rápido que al llegar a su casa comenzar a pensar de otra manera. Solemos tener formas de uso de la razón. ¿Qué quiere decir? ¿Que ese comerciante no puede pensar matemáticas donde se usa la lógica? Sí, sí puede, porque los seres humanos no somos tan rígidos, tenemos formas de uso de la razón. Y cuando yo vengo a decirles que hay una lógica andina, estoy hablando de un modo de uso de la razón particular, conquista de los andinos, conquista de la cultura andina, en realidad de nosotros andinos, ¿no? Eso es un modo de uso de la razón, que no niega la razón lógica, ¿no? Dado que los fundos pueden suplir los nombres y las relaciones, hagamos abstracción, ¿ya? Lo que voy a hacer es una abstracción y voy a llamar fundo a un elemento que sea lo común entre sujeto y relación, ¿no? Lo común entre sujeto y relación cuando se usa de esta manera, cuando se usa de modo quechua español, ¿no? En el quechua español. ¿Qué es lo que parece sugerir los modos de uso? Parece que de alguna manera el sujeto se convierte en relación, la relación es sujeto. Entonces, ¿qué pasa con eso? Vamos a abstraernos y llamaremos fondo pues ese fenómeno tan raro que puede ser. ¿Tiene alguna relación esto con algún problema interesante? Veamos que sí. Voy a poner el siguiente caso. Sea el siguiente. Por ejemplo, ese va a significar siguiente. Entonces, al modo de uso que tiene el quechua español, se diría, por ejemplo, en lugar de decir 3, yo podría decir del 2 su siguiente. Del 2 su siguiente. Muy bien, es un nombre porque es el 3, pero es una relación, ¿o no? Entonces está funcionando en dos sentidos la racionalidad. Y aquí viene el paso que quisiera que me acompañen, porque podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es aquel que es el siguiente, ¿no? Para todo X? Para todo X existe, ¿no? El siguiente de X, tal que, y ahora vamos a buscar el conjunto, ¿cuál es el siguiente de todos los siguientes? El siguiente de todo, para todo X, pero que tal que X no es siguiente de sí mismo, tal que X de X no es siguiente de X, no se cumple esto. Esto inmediatamente nos lleva a la paradoja de, ¿cómo se llama?, de Russell. Nos lleva a la paradoja de Russell. Costumbre escribir así en reales, números reales. Bueno, si ustedes examinan con cuidado, nos va a llevar a la contradicción cuando examinamos quién es X con relación a sí mismo. Si él es siguiente a sí mismo, no debe serlo, y si no lo es, ¿no? De todas maneras. Joven, pase, por favor. Entonces, ¿qué tenemos acá? Interpretando el texto, tendríamos la siguiente situación. Para un occidental, hay una paradoja. Y así en efecto han sido interpretados este tipo de cuestiones. Pero para un quechua hablante hay una paradoja. No necesariamente. Porque donde hay, como les decía, por ejemplo acá en 3, es un nombre y es una relación al mismo tiempo. Por eso le llamábamos, lo que era nombre y relación en el quechua español, le llamábamos fundo. Que era algo que, bueno, vemos que sucede, aunque no lo entendemos bien. Era un fundo. Eso es lo que nos lleva es a lo siguiente, no a resolverlo, sino que a plantear lo siguiente. Lo que yo quiero es plantear un problema. Este tipo de cuestiones que nos está dando la gramática del español, del quechua,
al insertarse en la gramática del español, porque no lo da el quechua solo, sino cuando se inserta acá un poco del quechua en el español, produce este tipo de relaciones. O sea, lo que estoy diciendo es que hay dos contextos que están involucrados. Cuando hablamos un español con gramática quechua, aparecen algunos modos lingüísticos que funcionan como si fueran relación y como si fueran sujeto, y que también aparecen en la paradoja de Russell. Entonces, lo que planteo es, esto merece un estudio más detallado. Esto merece un estudio más detallado. ¿Por qué? Porque este no es cualquier problema. Es un problema de fundamentos, de la lógica, de la matemática, y que no ha sido completamente respondido. Tiene respuestas que son de alguna manera técnicas, pero no tiene una respuesta, digamos, hay tipos de respuestas que son técnicas para evitarlas y hay tipos de respuestas que permiten saber por qué aparece el problema. Ese tipo de respuesta todavía no ha aparecido en el caso de esto. Entonces, lo que nos invita estudiar esta forma de hablar a la cual hemos despreciado, que es la forma de hablar del quechua español, nos invita a relacionarlo con un problema lógico. Ahora quiero decirles algo más. Acá podemos hacer una pequeña extracción, si tengo tiempo. ¿Sí? Gracias. ¿Cómo sería, imaginemos, ¿cómo sería un idioma solo de fundos? O sea, un idioma sin nombres y sin relaciones. ¿Puede existir algo así? En el quechua parece que de alguna manera el sujeto está silente, indudablemente, y parece que las cosas, cuando hemos leído a autores que han estudiado el mundo quechua, las cosas no son lo importante, sino que lo importante son las relaciones. Esa es la interpretación de Esterman, muy respetable. Esa es la interpretación también de Zenón de Paz, por decir uno de los últimos, de Arguedas. Entonces, eso tendrá relación con nuestro planteamiento. Para que algo así existiera, tendría que existir un idioma de fundos, o sea, de puras relaciones. ¿Eso es posible? Pues miren que sí. Les voy a ir mostrando cómo. Voy a dar ejemplos. En ese caso tenemos lo siguiente, ¿no? Digamos que alguien dice, pues, es el hijo solamente. Es el hijo. Entonces señala a alguien, pero como todo el mundo es hijo de alguien, no se sabe quién señala, ¿no? Pero sí dice, del hijo del herrero, ¿no? Del herrero su hijo. Del herrero su hijo. Y aquí está señalando a alguien más particular, porque no todo el mundo puede ser hijo del herrero, ¿no? Y si decimos del herrero su hijo, del vecino de la suegra, ¿no? Del herrero su hijo, del vecino de la suegra. Esto ya suena mucho más determinado. Aquí estoy apuntando a que si el lenguaje pudiera ser infinito y yo quiero señalar un referente, o sea, alguien de quien hablar, el referente es alguien de quien habla el signo señala al referente e invita a un significado. Pero si no hay nombre, señor José Luis, con estas aproximaciones, el herrero del hijo, del vecino, de la suegra, podemos acercarnos a un ámbito donde nos acercamos infinitamente cada vez más al sujeto sin mencionarlo. ¿Por qué estoy diciendo eso? Estoy diciendo que nos podemos acercar infinitamente a un punto sin mencionarlo. Esto sugiere el pensamiento del cálculo, pero es nuestro lenguaje, es el quechua. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando un andino usa
del hijo, del vecino, de la suegra, se está aproximando y está utilizando justamente un concepto que es tan importante para el cálculo y para todos los ingenieros, que es el concepto del límite. En el límite señala al elemento. Eso que lo descubrieron los calculistas en el siglo XVII está en nuestro mismo lenguaje, sino que para casos pequeños, en la forma de hablar de la misma gente, de nosotros. Nos aproximamos al elemento sin nombrarlo. Eso es justamente el concepto de derivada, del límite. Acercarse infinitamente a esto es hasta que se convierte en una pendiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros utilizamos el concepto de llevar puntos hasta el infinito, podría crearse teóricamente, no digo que un ser humano lo hable realmente, un idioma de puros fundos. Y profesor, ¿y para qué serviría eso? Para nada real, porque los seres humanos sí hablamos finitamente. Yo tengo un tiempo para expresarte, tú tienes un tiempo para expresarte. Pero revela algo del pensamiento andino. Revela que este elemento de los fundos no es cualquier cosa. Está relacionado con una forma de pensar caracterizada, que es, por ejemplo, la forma de pensar a través de los límites. Acá está. Entonces, tendríamos una expresión más o menos así, ¿no? El punto más el punto más el punto, que así le llamaba este tipo de expresiones, en el infinito nos da o apunta a un sustantivo. Si no se ha dado en la realidad, es porque somos seres humanos y somos finitos, pero eso no limita que técnicamente podría existir. ¿Y esto de qué sirve el profesor? Ahora vamos a ver la parte antropológica sin mencionarla directamente. Resulta que nuestros eruditos sí han viajado y han investigado cómo se comporta o cómo reflexiona el hombre del Ande en la forma, digamos, han buscado las comunidades más aisladas para saber la forma nativa, más originaria de la forma de razonamiento de esas personas, y han encontrado algunos elementos interesantes. Entre esos elementos interesantes han encontrado algo que le han llamado relacionismo. ¿Qué es el relacionismo? De acuerdo a Esterman, es la forma de pensar que tiene el hombre del Ande, tal que relaciona todo. No hay aislado, no hay nada aislado. Ah, ya bueno, es una forma de pensar interesante. ¿Nosotros pensamos así? No. Nosotros no pensamos así, nosotros podemos pensar en abstracción. Miren. Si yo digo acá, a ver, el conjunto de las vocales, debí ponerle, el conjunto de las vocales, A, E, I, O, ya pues profe, ahí está relacionado todo, todos son vocales, sí, pero tú también puedes pensar así. Yo hago el conjunto X formado por E, A y no sé, y I, ya. Esto no tiene nombre, pero lo puedo poner. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos pensar todo relacionado con un concepto o podemos pensar sin relacionado. Yo puedo poner cualquier conjunto, por ejemplo, puedo poner un triángulo, acá un 1, acá una letra griega, y esto es un conjunto definido por extensión, no por comprensión. Nosotros podemos pensar sin relacionar los elementos, pero en el Ande no se puede pensar así. Eso invita de nuevo a un problema inmediato. Si en Occidente se puede pensar cualquier pluralidad, porque los conjuntos son pluralidades, cualquier pluralidad sin relación necesariamente, ¿por qué el hombre andino piensa cualquier pluralidad todo relacionado? Estamos hablando de dos formas de pensar las pluralidades. La forma de pensar las pluralidades con todo sin relación necesaria es lo que llamamos conjuntos.
Y la otra forma sería una forma muy interesante de pensar, pero que no ha sido estudiada. Porque las matemáticas comienzan en los conjuntos, donde todo tiene que estar bien determinado. Esa es la condición de un conjunto. Es una prioridad que está bien determinada, ya sea por extensión, ya sea por comprensión. No puede haber algo que está a medias determinado. Bueno, parece que con la forma de pensar andina sí se puede, porque lo que es relación al mismo tiempo está funcionando como sujeto. Entonces tenemos otra forma de pensar. Y eso tiene que ver con lo anteriormente dicho, sí, en el siguiente caso. Cuando yo decía del vecino, su hijo, quiere decir que no estoy hablando de su hijo como alguien aparte, por decir Juancito, sino estoy relacionándolo con el vecino. Lo que quiero decir directamente es que sucede que del lenguaje surge el relacionismo, y no que la categoría del relacionismo determina el lenguaje. En otras palabras, si Esterman y otros antropólogos han encontrado relacionismo, eso es un fenómeno, no podían pensar de otra forma porque es un fenómeno gramatical. La forma de pensar estaba determinada en las reglas gramaticales y exigía esa forma de ver el mundo. Si ellos ven el mundo así, no es que vean algo, es que hay una forma de pensar. O sea que el lenguaje primero, eso es lo que estoy diciendo. Y eso es mejor que lo otro. ¿Qué has ganado con eso? He ganado mucho, porque la forma de pensar antropológica siempre hay la interpretación de lo que estás mirando y tú llevas tu carga, pero en el lenguaje, en las reglas gramaticales no hay juego. Las reglas gramaticales están, bueno, son un sistema, son una estructura y un sistema. En otras palabras, basándonos en la gramática, podemos conseguir más objetividad. Más preciso. Más preciso. Más preciso. Pero a la vez sería más abstracto, o sea, alargarlo. Sí, también es más abstracto. Pero quizás esa abstracción es lo que tenemos que pagar de trabajo. Porque al final uno hace algo abstracto, pero para retornar a la realidad. No para quedarnos en lo abstracto, sino para retornar. Quizás cuando nosotros decimos relacionismo, estamos traicionando a los andinos. Porque, a ver, y esta crítica no es mía, es del filósofo sanmarquino, me olvidé su nombre, pero él dice así, ¿no? Así que todo está relacionado, Esterman. Bueno, pero yo te tengo una pregunta. ¿Cómo puede ser que todo esté relacionado? Entonces no es un pensamiento andino, porque las relaciones se pueden definir en el pensamiento occidental. Y cualquier libro de matemática de primer año te habla. ¿Qué es una relación? Una relación es un subproducto del producto cartesiano entre dos conjuntos. Por lo tanto, está bien determinada dentro del pensamiento occidental. Cuando tú dices que el pensamiento relacionista es andino, yo te digo, cualquier relación es occidental y se acabó tu discurso. Ahí se acabó todo. ¿Qué le vas a decir? Si las relaciones son algo bien definido, ahí están los matemáticos. Tenemos que partir del lenguaje. Porque acá le estoy diciendo, por ejemplo, ¿no? Que ese 3 es sujeto y es nombre al mismo tiempo. Porque es el siguiente de alguien, es una relación. Pero como el siguiente de alguien resulta un nombre, es un nombre. Esto ya no es reductible al mundo matemático. Ya no es reductible. Estamos hablando de un enfoque diferente. Y el quechua es un universo en sí mismo. No tiene por qué reducirse a ningún pensamiento de otra forma. Entonces nos permite un enfoque original. Nos permite pensar de otra forma. Es más abstracto, sí, pero nos da la promesa de pensar en cosas realmente nuevas, que no están en los libros de gramática, que ya no están en los libros de matemática, sino que vienen del enfoque, y vienen, como lo he demostrado, de la misma realidad, porque así hablamos. Solamente hay que ver las noticias, siempre sale un hombre que habla así.
Entonces, ahora, ¿qué tenemos acá, no? La gramática nos permite ser más objetivos en el planteamiento de la racionalidad. Y ahora lo quiero terminar esto diciendo, hay muchísimo que hablar, porque por eso 21 cosas. Disculpen que esto fue de un día para otro realmente, porque yo trabajo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que si está relacionado con la paradoja de Russell, entonces está imbuido en un problema lógico, ¿ya? De entrada está imbuido en un problema lógico importante, y por lo tanto, investigar estas relaciones llamadas mal hablar o hablar inculto, en realidad es investigar desde un enfoque diferente un problema realmente importante de la lógica contemporánea. Y es un problema que además nos llama y nos invoca porque nosotros somos quienes así hablamos justamente. Gracias. Aplausos, profesor. Muy bien. Vamos a... Dime, Yamoca. Mi pregunta sería, ¿cómo se escribe la estructura de su libro, las 5 esquinas de la racionalidad, y cómo esta se relaciona, o cómo se relacionan la experiencia, lo trascendente, los signos, la lógica y la interpretación? Vamos, ¿qué te parece si respondemos en bloque, maestro? ¿Alguna otra preguntita que quieren hacer? 3, 2, 1, ¿hay nada más? ¿Ya? Entonces responda. El libro Las 5 esquinas de la racionalidad es un libro que muestra 5 modos o enfoques para llegar a pensar justamente el fenómeno andino. Por lo tanto, no se trata solamente de un camino, sino que ahí se pretende que hay 5 formas de ingresar a este problema. No se dice que sean las únicas, porque pueden haber otras, pero que yo había encontrado 5 caminos. ¿Cómo se relaciona ello con los signos? Hay un capítulo entero para los signos. Qué pena que sería un poco largo, pero en realidad se hace una crítica a la posición de Saussure y a la posición de Peirce y se plantea que los signos son otro fenómeno. Es bien interesante, porque aparecen signos que no significan nada, que es algo que no aparece ni en Saussure ni en esto, y que tiene relación con, bueno, sería salir del tema. ¿Cómo se relaciona con la experiencia directamente? Hay una experiencia lingüística, la experiencia de cómo hablamos, ¿no? La experiencia de cómo pensamos. Por eso yo les advertí acá cuando comenzaba a leer que esta experiencia, en esto también cómo comienza. Cada vez que tengo que escribir algo o debo hablar con alguien culto o expresarme ante el público, surge en mí la misma interrogante: ¿estoy expresándome correctamente o estoy metiendo la pata? Esto es la experiencia directa de quiénes somos. Así hablamos, así pensamos. Ustedes, que son filósofos futuros, están llamados a hablar correctísimamente. Esa es la experiencia real. No estoy mintiendo acá, ni estoy chamullando, porque esto nunca lo he hablado en nadie. No es una ponencia que he hecho en otro sitio. Lo dejé para mí, y es la primera vez que lo pongo, ¿no? ¿Qué tal si aprendí a pensar de una forma y hablar de otra? De repente ustedes, y los invito a autoexaminarse, lo que hablan no es exactamente lo que piensas. Hay una distancia. Quieres decir algo, pero no te sale exactamente igual. Así tengas habilidad, y si no la tienes, peor. Entonces, esa bifurcación es algo de lo que atiende, se llama una experiencia lingüística. ¿Esto es trascendente? He pretendido que no. He pretendido que sea más bien concreto, nacido de la experiencia de nosotros los peruanos y de nuestra forma de hablar. He pretendido, pero ¿hay abstracción? Sí, pero la abstracción no quiere decir trascendencia. Trascendencia es un término muy técnico que más bien menciona aquello que está más allá de lo que puede realmente pensarse con claridad, de lo científico, de lo contextualmente bien determinado. Pues el ser está en la trascendencia porque de él es problemático hablar. No quiere decir que no se pueda hablar, pero se habla problemáticamente.
¿Por qué se habla problemáticamente del ser, el ente, la existencia? ¿Por qué? Porque cada vez que hablamos de él, de alguna manera, no se comporta como un objeto, sino que de lo que decimos de él, cambia el fundamento desde donde nosotros decimos. Es decir, al hablar de él, transformamos nuestra forma de hablar. Es como estar demasiado relacionado. De esa forma, no he pretendido hablar hoy día. Yo he querido hablar desde la experiencia directa de las buenas definiciones, ¿no? Pero también, por supuesto, tengo la formación como ustedes de filósofos y entiendo que la forma de hablar trascendente es completamente válida e interesante, pero no es el enfoque que he pretendido dar hoy día. Genial, excelente. ¿Alguna otra consideración? Bueno, yo un comentario. Pero Claro, un comentario también, ¿por qué no? Perfecto. A mí me pareció interesante que, bueno, plantea un idioma basado en límites, además que eran predicados, ¿no? Y no tanto en sujetos. Porque estudiando idiomas como el chino o el hebreo, son más lenguas que están basadas en símbolos que contienen entre ellas los límites. Y acá viéndose de esta forma, no sé, me parece, como dije, abstracto y a la vez bien preciso, que se pudiera representar así el lenguaje de una comunidad o el pensamiento de una persona. Porque quizá llevaría a formas diferentes de ver la realidad o analizar cualquier tipo de ontología. Tienes toda la razón. Y ¿sabes qué? Mira, ahora que lo pienso, porque te he escuchado, ¿no te parece raro que lo que aparece en matemáticas no aparezca también en el lenguaje? Porque muchas de las cosas que aparecen en matemáticas, después resulta que aparecen en la física, aparecen en otros ámbitos. ¿Y por qué no aparecer en el lenguaje? Porque el lenguaje, podría muy bien, porque el lenguaje es creación del pensamiento de todos los seres humanos. Hay muchas estrategias ahí que están por descubrirse. Entonces, lo normal sería que algunas ideas volvieran a aparecer en el lenguaje, siendo también de las matemáticas, ¿no? Y de otras áreas. Pero usted ve como de forma matemática este idioma así basado en límites, ¿lo ve más basado en tipo álgebra o algebraico? Porque en chino, por ejemplo, por las entonaciones puede cambiar bastante una palabra, o el hebreo antiguo, la palabra que usaba Borges en Aleph es muy diferente a lo que se usa en Cábala. Mira, qué interesante. No, mira, yo no pretendo, es una propuesta, es un problema. ¿No? Entonces, no es algo que yo he desarrollado completamente, a pesar de que he escrito un libro de ello, no es algo que yo he agotado, es un campo de investigación. Yo he presentado un problema, no te puedes agarrar con el problema. Y yo nunca había puesto a pensar en un idioma basado en límites, ¿verdad? Yo más me gusta este tipo de idiomas simbólicos, como el mandarín, pero me parece interesante este tipo de problemas. El mandarín es genial, ¿no? Y invita a pensar de una forma muy contextual. El significado está dentro de un contexto bien determinado. Si no, no entiendes nada. Significa otra cosa, ¿no? Que es genial, me parece a mí, ¿no? Entonces, cada vez que estudiamos un idioma, estudiamos una forma, un universo de ver las cosas. Entonces, nosotros como peruanos tenemos muchos universos por donde ingresar a pensar. Allá hay tesis por hacer, ¿no? Yo les invito una tesis que ya está más o menos, más o menos ya está ahí, ¿no? Entrando. Pero hay muchos idiomas. Y me acuerdo que cuando estudiaba acá, yo me he ido en expedición, me juntaba con la gente de lingüística, iba y dábamos donaciones, tratábamos de ayudar a la gente de otros idiomas que vienen acá mismo en el Perú, en Lima, y ellos aceptaban por el intercambio. ¿Y para qué? Para entender otras formas de pensar. Es muy interesante, bueno, siempre estoy invitado a eso. Me parece que es una forma concreta de hacer filosofía. Se puede hacer filosofía de otras formas y la respeto mucho, pero como es tan fácil equivocarse, Dios mío, es muy fácil vivir en las maravillas, sobre todo en la filosofía, que bien haríamos comenzar por algo concreto, ¿no? Y el lenguaje es algo bien concreto. Entonces, comenzar por una gramática me pareció a mí un buen enfoque. Gracias. Muy bien. Entonces, si es que no hay alguna otra pregunta, habría que agradecer al profesor con un fuerte aplauso, por favor. Efectivamente, ahora